Hola, soy Sebastián Escobar. Nos encontramos nuevamente aquí en las dependencias de Corporación Cultural El Tren con su programa Recrearte, organizado por El Tren en conjunto con Senda. En esta ocasión les traigo el tutorial número 24, denominado El teatro, el texto y preparación de una obra. En esta ocasión hablaremos en cómo los componentes que engloban toda la disciplina teatral. Para eso nos vamos a detener y les voy a entregar una serie de tips en las cuales ustedes pueden incorporar y usarlo como orientación y como guía para la preparación de una obra. ¿Cómo preparar una obra desde cero? Eso es una pregunta que todas las personas que queremos hacer una obra nos hacemos esa pregunta. Es por eso que hoy les voy a entregar los siguientes tips. Nos vamos a orientar cómo comenzar a preparar una obra de teatro. Primero, debemos tener en cuenta el contexto donde vamos a aplicar nuestra preparación de una obra, donde vamos a crear una obra. Si es en un taller, si es en el colegio o si es en tu compañía de teatro. Ahí tenemos que estar bien en claro y definir bien lo que queremos hacer. Para eso, primero, tenemos que enfocarnos en la cantidad de participantes que van a componer nuestro montaje teatral, ¿ya? Para eso debemos situarnos y ver todos los elementos disponibles que tenemos para la creación, el equipo humano que va a conformar nuestra obra de teatro, ¿ok? Luego tenemos que adentrarnos al texto. Cuando hablamos de adentrarnos al texto, nos tenemos que enfocar principalmente en qué realmente queremos decir, qué obra queremos hacer, qué género queremos trabajar. Y acorde con la cantidad de participantes es la elección del texto, que es algo súper importante. Como también podemos trabajar la creación colectiva, que ahí se trabaja acorde a la cantidad de participantes que existen en el grupo que quiera realizar una obra. El texto es una herramienta indispensable, una herramienta fundamental para la creación de una obra, ya que el texto nos sirve como guía para la estructuración de nuestra creación. A partir del texto podemos definir personajes, podemos definir espacialidad, podemos definir temática, podemos guiar el camino para los participantes y facilitar aún más la creación. Muchas veces en creaciones colectivas se aborda desde la idea. ¿Qué queremos decir? Se pregunta el colectivo. Queremos hablar de la violencia, queremos hablar de educación, queremos divertir, etc. Para eso, en la creación colectiva se toman las ideas y se crea la escritura, la dramaturgia a partir de la cantidad de participantes que van a escenificar la obra, ¿ok? Luego, en caso de tener un texto, el número lo da el autor. El texto es uno de los componentes, como les decía, importantes de una obra, ya que definimos personajes protagónicos, antagonistas, personajes secundarios, la ambientación de la obra, el contexto de la obra, dónde se sitúa la obra. Para eso tenemos que estar súper adentrados a la temática y estudiar mucho el texto que vamos a realizar, ya sea por qué el autor escribió el texto, el contexto en que el autor escribe el texto, y desde ahí adentrarnos y incorporar aún más en nosotros y en nuestro interior la creación. Porque a veces uno toma desde la superficialidad el texto y se queda en la forma. La idea es profundizar, que profundicemos
en cuanto a la creación, en cuanto a la temática y al contexto y cómo queremos abordar el texto. En la preparación de una obra, bueno, uno como guía, en este caso, si es en un colegio, el profesor se convierte automáticamente en el director de la obra y los estudiantes, los participantes. Podemos, en caso, muchas veces en los cursos y por experiencia, los cursos de gran cantidad de participantes, no todos quieren participar en la obra, actuándola. Es por eso que debemos ser muy visionarios y tener en cuenta todo el engranaje que compone el crear una obra de teatro. Para eso tenemos que tener en cuenta las aptitudes de cada uno de los participantes. Así podemos distribuir equitativamente cómo podemos construir la obra a partir de un equipo de trabajo, que eso es algo muy importante al momento de crear una obra. ¿Cómo conformamos el equipo de trabajo? Para eso, en experiencias anteriores, me ha tocado que muchos no quieren actuar en una obra. Es por eso que distribuimos roles, y eso es muy importante, para que todo el conjunto participe en la creación, ya que la obra no lo conforman solo los actores y las actrices o el director. Hay un equipo detrás, tanto como la persona encargada del vestuario, la persona encargada de maquillaje en caso de que sea necesario, las personas encargadas de la escenografía, las personas encargadas del sonido, de la iluminación. Y ahí podemos ir construyendo esta gran obra a partir de todos estos componentes y llegar al resultado final. ¿Cómo preparamos una obra desde cero? Primero el director designa los roles. Podemos dar la opción de que nuestros participantes audicionen y prueben los distintos personajes a modo de ejercicio para así uno como director definir los roles y cómo se va a distribuir todos estos. Para eso el proceso es de suma importancia y es fundamental, no podemos saltarnos el proceso, porque a veces se aborda el texto, se ensaya, se distribuye y se saltan muchos pasos que la preparación de una obra necesita. Para eso debemos ser súper detallistas y profundizar en la investigación de lo que queremos decir. Los personajes, cómo se van a desarrollar, qué música vamos a utilizar, los roles bien distribuidos para que en el camino no existan bajas o existan cambios, que en el caso de existir es súper normal que ocurra. Pero para evitarnos a veces pasar por este tipo de momentos que entorpecen nuestro proceso, es importante irnos paso a paso. Luego, una vez que el director tiene designados los roles, tanto como la dramaturgia, porque a veces los textos necesitan adaptaciones de dramaturgia para contextualizarlos en el lugar y en el momento que estamos realizando la obra. El rol en las personas que hacen el arreglo dramatúrgico, las personas encargadas del sonido, de sonorizar, de musicalizar la obra, las personas encargadas de iluminar en caso de que exista iluminación, las personas encargadas del vestuario, que tienen que ellos hacer un estudio muy profundo para que la obra vaya acorde con lo que propone también el autor o lo que quiera proponer el director. Y así vamos uniendo todos estos hilos y vamos a convertir todos estos distintos componentes en el resultado final. Luego pasamos a algo súper importante que muchas veces muchos talleres de teatro o muchos creadores pasan por alto, que es el trabajo de mesa. El trabajo de mesa es un momento muy importante en la creación de una obra, porque ahí se junta el texto, se juntan los participantes y todos los componentes del montaje final. ¿Para qué? Para afinar, definir, concretar las ideas.
el trabajo de mesa tiene que durar hasta que todo el componente esté de acuerdo en cómo va a desarrollarse la obra. Para eso tenemos que ser súper investigadores, tenemos que ser súper detallistas y tenemos que ser tenemos que profundizar bastante para que no se nos vaya ningún detalle de este gran engranaje que debemos unir. Para eso, el trabajo de mesa, tenemos que, ahí se raya el texto, se analizan las acotaciones, se profundiza en los caracteres de los personajes, en cómo vamos a ambientar realmente la obra, si es necesario o no lo que dice el texto, porque el texto viene, y eso lo vamos a ver más adelante, el texto viene con muchos componentes, tanto como acotaciones, detalles, descripciones, tanto de los personajes como del espacio en donde se desarrolla la historia. Para eso el trabajo de mesa no debemos saltarlos, nunca debemos saltarnos ese momento importante de la creación. Luego nos vamos a los ensayos, cómo preparamos la obra, bueno, se distribuyen los roles en el trabajo de mesa y luego al pasar al ensayo, a mover ya el texto, se utiliza ese momento, bueno, a modo también de memorización y del diálogo, de reforzar el diálogo entre los personajes. El director ahí define ciertas escalas de tonos, niveles, volúmenes de energía, y luego, una vez ya haber movido el texto y haber hecho este trabajo a modo de lectura dramatizada, luego pasamos al abandono del texto, luego empezamos con los ensayos. Recomendación, ir por parte, porque a veces nos vamos de una y a veces se nos van detalles, y lo importante de este momento de preparación de una obra es que no se nos vaya ningún detalle y ningún factor que pueda alterar el proceso de nuestra obra. Luego de ya mover la obra y ver escena por escena, nos podemos ir deteniendo e ir desmenuzando toda la preparación de la obra. ¿Para qué? Para detenernos en los detalles particulares de cada personaje. Porque a veces el actor, como está posicionado en la escena, hay cosas que el actor no puede ver. Para eso existe el rol del director. Porque el director es el encargado de afinar todos esos detalles que pueden a veces afectar un poco al proceso y al desarrollo de nuestra obra. Por eso el rol del director, y que el actor esté abierto a que el director haga cambios, a que el director dé apreciaciones, es muy importante. Porque a veces los actores se quedan con lo leído, con lo plasmado en el texto y con la propuesta base que el actor hace, pero a veces el director puede ir más allá y profundizar aún más en cuanto a cómo se desarrolla un personaje. Para eso es muy importante que los intérpretes estén muy alerta y en diálogo con el director. Es un trabajo muy en conjunto. Y así los otros componentes de la obra también se acoplen a estas propuestas y a estos ensayos. ¿Ya? Recomiendo que los ensayos y darse el tiempo, porque a veces tenemos poco tiempo de preparar y las obras salen apuradas y se nos van muchos detalles. Por eso, como recomendación, darse el tiempo. Si voy a preparar una obra, pensarla con tiempo, pensar en los momentos ya nombrados que tenemos que vivir para que el resultado final sea completo, óptimo, y que el mensaje que queremos entregar o la obra que queremos realizar sea recepcionada de manera
óptima por los espectadores. Para eso tenemos que estar muy alerta y todos los elementos y roles de la creación tienen que estar a favor en el ensayo, tienen que estar a favor del diálogo, porque a veces trabajan de manera separada y al momento de juntar quedan disociadas a veces ciertas escenas o ciertos diálogos. Para eso tenemos que estar muy conectados todos para que la obra sea un total, un conjunto en el total, ¿ok? Luego empezamos a incorporar lo sonoro, que lo sonoro también funciona como estímulo para la creación, tanto como los elementos escenográficos, la ambientación, la utilería, y para eso tenemos que estar muy compenetrados con el texto y no dejar ningún detalle, porque el autor a veces pone elementos en el texto que significan en la obra. Entonces, si es que a veces obviamos ciertas cosas o ciertos datos que el texto nos da, se pueden perder ideas centrales de la obra. Para eso tenemos que estar súper concentrados, súper conectados y en actitud y en disposición de diálogo, porque eso es lo más importante para ordenar todo lo que conlleva el crear una obra de teatro: la unión del texto, la unión de los roles y el diálogo, porque sin el diálogo a veces se nos van, como les he dicho, se nos van grandes detalles y pasamos por alto momentos importantes de una obra. Para eso, bueno, una vez ya que está todos los componentes sonoros, escenográficos, vamos a hablar de la escenografía, vamos a hablar del maquillaje, de los elementos sonoros, de la ambientación, vamos a hablar de eso en tutoriales más adelante. Una vez teniendo todos esos engranajes juntos, nos vamos a las pasadas, a los ensayos. Es importante, una vez ya visto la obra por partes, por escenas, por actos, hacer pasadas completas para entender la musicalidad de la obra, el conjunto total, y así entregar un montaje con un ritmo en común, porque a veces muchos intérpretes funcionan con distintos niveles de energía, y la idea en la creación de una obra es unificar la energía para que todo este engranaje, todo este conjunto de elementos que juntamos vayan al mismo nivel. Y así lo que queramos decir sea ordenado, sea claro y entendible para el espectador. Que a veces uno va a ver obras de teatro y uno dice: ¿qué pasó? ¿Que no entendí esto? ¿Por qué tiraron esa música? ¿Por qué el actor habló de esa manera? ¿Por qué la escenografía era de esa forma? ¿Por qué utilizó la utilería de esa manera? Es por eso que tenemos los momentos de ensayo, son momentos demasiado importantes en donde los errores tienen que verse plasmados ahí en los ensayos, los furcios, cuando se me traba la lengua y todo eso, para que en el momento de las funciones no pasemos por esos momentos que a veces a los intérpretes nos dificulta y nos desconcentra y nos desconecta, porque la conexión es importantísima al momento de crear un montaje teatral, para que así nos vayamos satisfechos, nos vayamos felices de haber hecho una obra y lo principal, pasarlo bien en escena, porque a veces cuando se nos van ciertos elementos al momento de dar funciones o de tener una temporada teatral, nos detenemos en cosas que nos podríamos haber detenido en los ensayos. Por eso es importante el proceso, y la invitación es a que si van a crear una obra de teatro, lo hagan paso a paso, para que no tengamos ninguna piedra de tope, ninguna dificultad al momento de las presentaciones, que en el momento de las presentaciones es el momento final, el momento en donde le entregamos al público todos los meses de trabajo y todo el esfuerzo que se realiza para crear una obra.
porque el crear una obra es un trabajo arduo, es un trabajo de constancia, perseverancia y disciplina. Más adelante, en tutoriales, en futuros tutoriales, vamos a detenernos en todo lo que ya les he nombrado y pasamos por alto. Para eso los dejo invitados a que visiten todas nuestras redes sociales y que visiten todos nuestros tutoriales en donde pueden profundizar aún más en todas estas hermosas disciplinas artísticas que se realizan aquí en Corporación Cultural El Tren y su programa Recrearte. Nos vemos en un próximo tutorial. Que estén muy bien. Chao.